Ese es el video que corresponde al segundo ejemplo del capítulo Geometría del curso de Razonamiento Lógico Matemático. El ejemplo dice lo siguiente. Bueno, tenemos una figura que es un paralelogramo y el enunciado dice lo siguiente. La figura anterior corresponde a un paralelogramo tal que la medida del ángulo alfa es igual a 60 y la medida del ángulo beta es igual a 70, que alfa es el que está en rojito y el beta es el que está en azul. Y nos preguntan cuál es la medida del ángulo delta, que es el que está por aquí en negro. Entonces, vamos acá para recalcarlo. Este angulillo que está por acá mide 60 grados. Ok. Y este otro por acá mide 70 grados. Resulta que yo necesito saber cuál es la medida de este ángulo delta. Está por acá. Entonces, si ustedes saben, en un paralelogramo, este lado que está por acá en la parte superior es paralelo con este lado que está acá en la parte inferior. Ok. Es decir, por aquí también esto lo podemos ver como rectas paralelas, ¿verdad? Y estos segmentos pertenecen a estas rectas que son paralelas. Recuerden que en el capítulo introductorio vimos algunas clasificaciones de ángulos entre dadas rectas paralelas con una transversal secante, es decir, que intersecan dos puntos diferentes. Entonces acá eso es lo que vamos a trabajar un poco. Si ustedes recuerdan, habían unos angulillos que se llamaban ángulos alternos internos. Si no, pueden buscar el video, el segundo video, perdón, de introducción, en el que decía que los ángulos alternos internos eran ángulos internos, eran ángulos que eran no consecutivos y eran ángulos que estaban en lados opuestos de la transversal. Quiere decir que el ángulo alterno interno al ángulo beta es este que está por acá, ¿verdad? Y al ser alterno interno quiere decir que este ángulo de acá también mide 70 grados. De igual forma con el ángulo alfa. Es un ángulo, el ángulo alterno interno al ángulo alfa es un ángulo interno que no es consecutivo y está en el lado opuesto a la transversal y es congruente. Entonces por eso podemos decir que ese ángulo por ahí mide 60. Ahora si ustedes ven el ejercicio, teniendo ese conocimiento de ángulos alternos internos, podemos ver que formamos podemos dividir el paralelogramo en dos, ¿verdad? Así como viene la línea punteada, y formar otro triángulo, un triángulo. ¿Ok? Me disculpo, no me quedó tan igual, pero básicamente, vamos a ver si lo podemos dibujar mejor. Básicamente en ese triángulo conocemos dos de las medidas de los ángulos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a dejarlo por acá. Perdón, ¿sí? Sí, okay. Este que está por acá vendría a representar este triángulo que está aquí, este triangulillo que está acá, o el otro. En este caso el alfa es ese. Entonces eso es lo que vamos a intentar representar. Quiere decir que tenemos el ángulo delta, ¿ok? Tenemos el ángulo alterno interno, el ángulo beta, que mide 70, que es el que está acá, y el ángulo alfa que nos dan al principio, que mide 60. ¿Ok? Entonces, dado esto, tenemos que averiguar la medida del ángulo delta, que es este que está por acá. Entonces vean que aplicando el concepto de ángulos alternos internos podemos completar dos ángulos de un triángulo. Por lo tanto podríamos conocer el tercero, dado que la suma de ellos, ¿cuánto debería ser? Si ustedes recuerdan, deberían de saber que la suma de los ángulos internos de un ángulo es 180. Por lo tanto, el ángulo 70, que mide 70 grados, más el ángulo que mide 60 grados, más el ángulo delta, debería ser igual a 180 grados. Eso implica que el ángulo delta, esto lo resolvemos con una ecuación lineal,
sería 180 menos 70 menos 60. ¿Y eso cuánto será? Resulta que eso nos daría que delta es igual a 50 grados. ¿Ok? Así es como podríamos aplicar, por ejemplo, si en algún ejercicio, ¿verdad?, de razonamiento lógico matemático tendremos un problema de paralelogramo, podemos aplicar todos los conocimientos que tenemos acerca de ángulos dadas dos rectas paralelas y una transversal secante, es decir, ángulos alternos internos, externos alternos, ángulos correspondientes y los ángulos conjugados. ¿Okay? Así es como resolveríamos, o similarmente se resolvería un problema que implique alguna figura geométrica como son paralelogramos.